Ya. Entonces, uno de los coadyuvantes más de la endodoncia son los axiomas de la cámara pulpar. Como ya antes ya los habíamos visto un poco, ahora vamos a ver más profundo el tema para que ustedes vean e identifiquen dónde se encuentran los conductos radiculares. Axiomas vendría a ser como un mito, o digamos, como así como una leyenda, ¿no? Donde todo se va repitiendo y ustedes tienen que digamos, seguir continuamente todas estas normas para poder encontrar los conductos. Entonces, desde hace muchos años ya se viene identificando todos los tipos de características para poder identificar los conductos. Aquí podemos ver la cavidad pulpar. Dice que la cavidad pulpar es el espacio que se encuentra en el interior del diente, limitado en toda su extensión por dentina. Ahí podemos ver una cavidad pulpar donde vemos las entradas de los conductos radiculares, con sin presentar la misma regularidad, aunque sí salidas, entradas, hendiduras, como consecuencia del depósito de dentina reaccional y secundaria. Aquí podemos ver una cámara pulpar lo más perfecta posible. Vamos a poder identificar cómo se realiza para poder encontrar los conductos, ¿ya? Aquí vemos un diente. Generalmente los dientes los dividimos 90 tercios, tanto en coronal como en apical. La parte coronal tiene el tercio o incisal o oclusal, el medio y el cervical, y igualmente de las raíces, el apical, el medio y el cervical. Entonces tenemos que identificar esas partes para poder encontrar, ¿no? Aquí hablamos de una porción coronaria denominada cámara pulpar, que está situada dentro de la corona. Siempre es única, acompaña la forma externa de la corona y donde se encuentra la pulpa coronaria. Tenemos también, está formada por un techo que es así cóncavo porque tiene los cuernos pulpares, lo que acaban, ¿no ven? Los cuernos pulpares, tenemos el piso y cada cara de la cámara pulpar, digamos, de la pulpa, tiene el nombre del mismo lugar donde se encuentra, ya sea vestibular o lingual o palatino, mesial y distal, ¿ya? Entonces, ustedes así debemos identificar las piezas, la cámara pulpar. Tiene paredes laterales que circundan, como les decía, una mesial, una distal, una vestibular, una lingual o palatina, correspondiente a la misma cámara, lleva el mismo nombre de las paredes del diente. Aquí podemos ver eh, que en un diente extraído, cómo se ha sobrepasado el límite a nivel apical con la lima, igual en el otro diente, cuando vemos que ya se ha hecho perforaciones, que tenemos la imagen en la boca del paciente también. A veces pensamos que estamos yendo bien y a veces tiene caries en la pieza dentaria, entonces nos permite eh, ver este tipo de casos, que la lima nos sale por la parte vestibular pensando que que lo está haciendo bien. Entonces vemos eso, ¿no? Siempre nos suele pasar, pero siempre tenemos que tomar todas nuestras precauciones y medidas para ver que nosotros cuando introduzcamos la primer lima lo hagamos de la manera correcta y no hagamos falsas vías en las piezas dentarias. Por eso debemos estudiar este tipo de axiomas o de reglas, de leyes que se pueden implementar para poder encontrar de la mejor manera los conductos. Como les decía, los conductos aquí vemos, ¿no? Que se dividen en el dibujo en 3 tercios: tercio medio, el apical, el cervical y el medio, tanto en la corona como en la raíz, y también a nivel mesiodistal también se divide en tercios las piezas dentarias para que ustedes puedan identificar dónde se encuentra exactamente el conducto para que ustedes tengan una buena guía y hacerlo lo mejor posible. Presentan
Los conductos radiculares en la parte de la cavidad pulpar correspondiente a la porción radicular de los dientes. Se inicia en el piso y termina en el foramen apical. Tiene generalmente la forma cónica, tiene un piso y el vértice en la porción apical, que tiene la misma forma en los dientes anteriores, tiene la misma forma cónica que las raíces y, como les decía, se divide en tercios, ¿ya? El conducto radicular está constituido por dos conos unidos por sus vértices, uno largo o conducto dentinario donde se localiza la pulpa y tiene por límite apical la unión cemento-dentina, el CDC, donde ustedes, es hasta donde el límite que ustedes tienen que tomar con el localizador apical, ese es su límite que ustedes tienen que tener. El piso, aquí vemos un piso que se ve hermoso. A veces, generalmente cuando ustedes hacen endodoncia, ustedes pueden ver el piso de la cámara pulpar, así como se ve en esta imagen. Es la cara opuesta al techo. Esta cara se encuentra generalmente a nivel del cuello del diente. Ustedes, ahí en esa parte es donde se encuentra el piso de la cavidad pulpar. Es la cara opuesta al techo y más o menos paralela a la pared oclusal. En un corte transversal del diente se encuentra a la altura del cuello, como les decía. Con frecuencia en la parte media, una superficie convexa, lisa y pulida, así como la ven, súper brillante. Así ustedes tienen que identificar el techo. Cuando ya ustedes ya han podido entrar a la cámara, ustedes es una superficie lisa, convexa y pulida. Presenta sus ángulos, nichos y eso, encontramos los orificios de entrada de los conductos radiculares. Ya, ahí podemos ver, cuando ustedes ven esa parte más oscura en la parte media, es el rostro canarium, que se identifica muy fácilmente, ¿ya? Entonces, cuando generalmente se encuentran en los dientes que tienen varias raíces, no se encuentra cuando tenemos un diente uniradicular, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poco de dónde podemos encontrar las entradas de los conductos radiculares. Hablamos de que los dos orificios del primer premolar maxilar se encuentran a mayor distancia en sentido bucal y lingual de lo que suele sospecharse. Entonces, ustedes cuando abran un premolar, generalmente váyanse más hacia la parte bucal, donde van a encontrar los dos conductos de entrada. A veces son dos conductos que terminan en uno solo. Vemos también que los orificios mesio-vestibular y molares, también maxilares como mandibulares, digamos, tanto en el maxilar superior como el inferior, quiere decir esto, se encuentran bajo bajo la cúspide del mismo nombre. Entonces se encuentra bajo la cúspide mesio-vestibular. Ustedes ahí van a encontrar el conducto mesio-vestibular, donde de ahí van a comenzar a partir para poder encontrar los demás conductos, ¿no? El orificio del conducto palatino de los molares maxilares no se encuentra demasiado hacia palatino, sino que se encuentra en el centro. Entonces, ustedes vean que se encuentra generalmente en el centro de la cámara pulpar. Ustedes ahí van a encontrar el conducto palatino. Los orificios, los distovestibulares de los maxilares superiores. En los maxilares superiores tenemos dos vestibulares y un palatino, el mesiovestibular y el distovestibular. El distovestibular no se encuentra muy demasiado en la relación distovestibular. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta exactamente como se ve en este dibujo que les he puesto. Ahí podemos ver el mesiovestibular, que se encuentra por debajo de la cúspide vestibular, el palatino, que se encuentra, que como regla ustedes tienen que encontrarlo en la parte media de la cámara, y el distovestibular, que se encuentra en la parte distal, ¿no? Pero no tan distal, sino en la parte media. El orificio del conducto distal de los molares mandibulares, se refiere del maxilar inferior, no se encuentra demasiado lejos del conducto distal, sino que en realidad se encuentra casi en el centro del mismo diente. Entonces ustedes tienen que buscar en esas partes
para poder localizar los conductos. El orificio del conducto mesiolingual de los molares mandibulares no se encuentra en sentido demasiado mesiolingual, sino se encuentra directamente en sentido mesial, ¿ya? Al orificio distal. Eso quiere decir que existe un paralelismo. Ustedes van a ver más allá las leyes, vamos a identificar para que ustedes puedan ver cómo es lo que se localiza, ¿ya? Por medio de una radiografía podemos revelar, ¿no? La anatomía, qué forma tienen los conductos, pero no vamos a poder determinar su forma de acceso o dónde es lo que se encuentran, porque no estamos viéndolos de arriba. No podemos identificar de la cara oclusal, entonces ustedes más o menos se van a dar una idea en qué parte se pueden orientar y van a tratar de realizar su cámara de acceso a ese nivel y verán ustedes de identificar ya con las primeras limas que van a introducir, ¿no? Facilitar la localización, la ampliación, la conformación y la obturación de los conductos. Eso podemos ver por medio de una radiografía, pero no nos va a indicar la radiografía dónde es lo que podemos encontrar los conductos radiculares, ¿ya? El procedimiento de estudio de la anatomía radicular, por lo tanto, se asociará frecuentemente a la observación de ella. Se tiene en la radiografía, como les decía, no, no nos va a indicar exactamente dónde se encuentran los conductos radiculares en la cámara pulpar, y ustedes tienen que seguir diferentes tipos de reglas y de normas para poderlos encontrar. La forma tradicional, las cavidades de acceso se han preparado en relación a la anatomía oclusal. Nosotros vemos, especialmente en los incisivos, hacemos, ¿no? A nivel de la parte palatina, de la parte media, del tercio medio, de tanto de la cara incisal hacia cervical o mesial o distal, en la parte media hacemos, ahí empezamos a abrir para poder encontrar nuestro conducto y debe tener, ¿no? La misma, una forma ovalada en el caso de los anteriores, y en el caso de los posteriores tiene la misma forma, se puede hacer de la misma forma de la cara oclusal para que podamos encontrar nuestros conductos, siempre no yéndonos al medio, sino hacia el costado mesial, para que podamos encontrar en esa parte, se van a encontrar todos encontramos los conductos que queremos, que estamos buscando. Se hace un estudio de 500 cámaras y se encuentra un hito anatómico eh, más importante para determinar la localización de las cámaras pulpares y los orificios radiculares. El estudio demuestra la existencia de una anatomía específica y que se encuentra y consistente del suelo de la cámara pulpar. Estos autores ponen 5 normas y leyes de la anatomía de la cámara pulpar que vamos a determinar y para poder encontrar el número y la localización de los orificios. Después de haber hecho varios estudios, se cree que es importante tomar en cuenta todas estas leyes para poder encontrar los conductos. Siempre tenemos que tomarlas en cuenta y tenerlas presentes en el momento en que ustedes han hecho el acceso de la cámara pulpar. Aquí, ¿qué ven, chicos? Vemos 2 conductos palatinos y 3 vestibulares, ¿no ve? Entonces, ustedes tienen que, a veces tenemos este caso, a veces solamente esperamos que tenga 3 conductos y ahí vemos un diente que tiene 5, ¿no? Entonces, ustedes tienen siempre que, que ver y verificar por medio de radiografía, siempre cuando van haciendo con las limas, sacando y viendo los conductos, ¿no? Porque ya que con la radiografía no podemos determinar la cantidad o el número de raíces que presenta la pieza dentaria. Aquí vemos que tiene un mesial, el medio mesial, el distal y 2 palatinos, ¿ya? Las leyes. Vamos a aquí mostrarles
leyes para que ustedes puedan encontrar los conductos cuando ustedes abren y han hecho la cámara de acceso, han limpiado la cámara, todo. Entonces ustedes tienen que ver, existen las leyes de la ley de la simetría, que aquí la vemos, que generalmente se realiza en los molares superiores. Tenemos que dividir el diente en dos partes y si ustedes han encontrado el conducto mesio-vestibular y se encuentra no, no muy cerca a la línea media, entonces ustedes tienen que sospechar que existe equidistante a este conducto otro conducto. Como vemos a veces en la parte palatina, vemos que existen también, se encuentran a la misma línea los conductos, entonces siempre que ustedes encuentran por fuera de la línea media conductos, siempre sospechemos de que existe un conducto en la parte opuesta, ¿ya? Porque entonces queremos decir que vamos a encontrar 4 conductos y no 3, porque el conducto palatino en este diente, en esta figura que ustedes tienen, tendría que estar en la parte media, pero no está en la parte media. Entonces, si le encontramos a un costado de la línea media que divide la pieza dentaria, entonces ustedes directamente tienen que encontrar otro conducto en la parte al otro lado de esa línea media. Entonces vamos a encontrar 4 conductos. Esta ley siempre tienen que tenerla presente, ya que si encontramos 2 a nivel palatino, también tenemos que encontrar 2 a nivel vestibular, ¿ya? Entonces, siempre tomarlo en cuenta. Cuando no se encuentran en la línea media, a veces encontramos solamente 3 conductos en la línea media y no encontramos así como vemos en esta imagen. Entonces, si encontramos en la línea media, no vamos a encontrar conductos en las partes laterales, pero si encontramos, como en este caso de la figura, entonces vamos a ver que tenemos que encontrar el otro conducto del lado opuesto. Siempre tomarlo en cuenta, eso. La segunda ley de la simetría, excepto en los molares superiores, los orificios de los conductos radiculares están situados en la línea perpendicular. Aquí vemos que, como les decía anteriormente, siempre los conductos, si encontramos 2, o digamos a uno a un lado, tenemos que encontrar el otro, siempre están en la misma línea. Como les digo, si encuentran un conducto en la parte media, ustedes van a encontrar 3 conductos sobre la misma línea. Pero si encontramos fuera de la parte media que divide la pieza dentaria en 2, ustedes tienen que encontrar el otro conducto en la parte opuesta, ¿ya? Siempre tomarlo en cuenta esto porque a veces encontramos de un lado, pero el problema es que al otro lado sí existe otro conducto y ustedes los dejan a veces sin instrumentar y a veces les ocasiona problemas y les comienza a doler la pieza dentaria y no saben cuál es la causa o el motivo, pero es ese que digamos, existe otro conducto que no están instrumentando. Aquí vemos la ley del cambio de color también del piso. El piso, generalmente, cuando ustedes ya están en el piso, el techo es más claro. En cambio, si estamos en el piso tiene un color más oscuro y siempre está bien delimitado, ¿no? Por sus paredes, por la vestibular, lingual, mesial, distal, dependiendo dónde se encuentre. Aquí vemos importante la ley de la localización de los orificios. Dice que se encuentran los conductos, se encuentran en la unión de las paredes con el piso. Ahí vemos, ahí está el piso, en la unión de la pared ya sea mesial, vamos a encontrar un conducto, en la unión del distal vamos a encontrar otro conducto, y si ustedes han encontrado, como les digo, equidistantes, digamos, o paralelos a los vestibulares, entonces se encontrarán, ¿no? En la unión de la palatina con la mesial y de la palatina con la lingual encontrarán los otros conductos. A esto se refiere la ley de la localización de los orificios. Se ubican también en los ángulos, entre el suelo y la pared. A veces nosotros tratamos de ver bien el suelo, pero se encuentran en las paredes. A veces están los conductos en las paredes.
Entonces tenemos que buscar bien, a veces los encontramos en la unión del suelo con la pared, justo en ese ángulo y no en la unión de las paredes. Se ubican al final de las líneas de fusión. Las líneas de fusión, ahí vemos, esas son las líneas que unen, las líneas de fusión, son las líneas de desarrollo, es de donde se desarrolla la pieza dental, el diente, cuando se ha formado el bebé o el feto, ¿no? Entonces, desde ahí parte el crecimiento del diente, entonces son esas de color más oscuro y ustedes pueden tener, si ustedes siguen la línea, esas oscuras que tienen, entonces ustedes podrán encontrar el otro orificio de entrada del conducto radicular. Aquí hablamos de la ley de la centralidad. Como les decía, el suelo de la cámara pulpar siempre se localiza en la unión cemento-esmalte, ¿no ve? Entonces aquí vemos, esa línea tiene una línea de fusión. Si se encuentra en la parte media, siempre van a encontrar el otro conducto en la parte media. No busquemos en las partes laterales. Por eso, cuando ustedes abren la cámara de acceso para realizar una endodoncia, ustedes tienen que irse a la cúspide mesiovestibular e identificar si encontramos el conducto a nivel de la cúspide, porque tiene que estar por debajo de la cúspide mesiovestibular, el conducto mesiovestibular. Pero en caso de que lo encontramos en la parte media, tenemos que sospechar que, como en este caso de la imagen, los conductos se encuentran en la misma línea, ¿ya? La ley de la concentricidad. Aquí, como les decía, ustedes van a abrir más cerca a mesial que a distal. Cuando hagan su cámara de acceso, cuando desgasten, ¿no ven? Tienen que irse más hacia mesial, porque de gana van a abrir a distal porque no hay conductos muy a distal. Entonces pueden abrir de la misma forma que se encuentra la pieza dentaria para que puedan encontrar los conductos. Ahí tenemos la cúspide, ¿no ven? Mesiovestibular, y ustedes donde marca ese marcadorcito, en la unión esa, ahí vamos a encontrar el conducto mesiovestibular y de ahí comenzaremos a guiarnos y poder encontrar los otros conductos. Bueno, este es el tema. ¿Alguna pregunta para que les vuelva a explicar? Estas son las 5 leyes que ustedes tienen que saber para poder identificar los conductos radiculares. Son los axiomas que llamamos o mitos que podemos encontrar. Se repiten todo el tiempo. Debemos entenderlos y aprenderlos para poderlos aplicar en la clínica. Hola. Hola. Hola, doctora. Preguntas, chicos. ¿Qué preguntas quieren hacer?